A ver. En principio estamos ya en vivo. Hola, muy buenas. Vamos a intentar hacer un directo hoy, si la tecnología, con la página esta de StreamYard. A ver si es posible. Si no es posible, pues, bueno, buscaremos otra vía o se buscará otro canal de otra persona que tenga la plataforma de StreamYard que le funcione bien. Pero bueno, intentaremos hacer este directo que va a ser un debate entre Jesús Pinto, que tiene una cuenta de Instagram con un montón de seguidores, creo que son 90.000 o 100.000 seguidores, y tiene una vía más bien de materialismo filosófico y de el hispanismo, que también es concepto de bibliofonía. Por otro lado, Rafa, que tiene un canal llamado Cuadernos Grises, que bueno, los dos han estado en este canal y han invitado a varios étnicos. Por tanto, vamos a partir de primero los conceptos, ¿vale? Jesús, ¿qué es para ti el hispanismo o la hispanidad? Bueno, para empezar, buenas a los dos compañeros aquí y nada, es un placer poder hacer este debate. Y bueno, para mí el hispanismo barra iberofonía, porque la iberofonía es un concepto que desborda totalmente al hispanismo. Diré que el hispanismo político no es una simple nostalgia, sino que es el reconocimiento de una realidad histórica. Los pueblos hispanos compartimos un tronco civilizatorio, desde el derecho romano hasta la herencia cristiana, la lengua y el mestizaje, y tenemos un patrimonio común que trasciende las fronteras nacionales. El hispanismo, pues bueno, el hispanismo político propone rescatar esa identidad colectiva para proyectarlo en el siglo XXI con una fuerza cultural y política capaz de enfrentar un mundo globalizado dominado por bloques continentales, tal y como estamos en este pleno siglo XXI. En el plano de la geopolítica y en este poder en el siglo XXI, los estados hispánicos están fragmentados y son débiles debido, como podemos ver, a otro tipo de potencias que son continentales, como puede ser los Estados Unidos, que no les interesa una unidad hispánica o iberófona, o incluso a otras potencias como puede ser Rusia y China. Siempre la hispanidad se ha visto como un enemigo a batir. Dentro de este hispanismo político, pues yo creo que lo principal sería una integración económica que multiplique el comercio intrahispano, una unidad diplomática para actuar en bloques en organismos internacionales, una defensa de la lengua española, hoy la segunda más hablada del mundo por nativos, o sea, lengua materna, y sobre todo una alianza militar y estratégica que garantice soberanía frente a presiones externas. Unidos, los países hispanos sumaremos más de 600 millones de habitantes, un PIB cercano a 700 billones de dólares y un poder cultural incomparable prácticamente. Si hablamos de iberofonía, pues ya llegaríamos a 800 millones de habitantes iberófonos, con un PIB todavía mayor, si se quiere, a los 7 billones de dólares. ¿Y por qué iberofonía y por qué desborda la iberofonía a la hispanidad? Bueno, al final la iberofonía tenemos que tener en cuenta que también contamos con nuestros hermanos de habla portuguesa. El portugués es el idioma más hablado, la lusofonía es el idioma más hablado en el hemisferio sur del planeta. Entre el español y el portugués hay un 82% de comprensión mutua entre las dos lenguas y quiero desmitificar esto que se está comentando a día de hoy, que es un poco la idea de la hispanidad solo cercana a América, porque la hispanidad o la iberofonía puede abarcar mucho más que América. También podemos hablar de la África española o lusófona y también, por ejemplo, de países en Asia que todavía siguen hablando o en portugués como Timor Oriental o Filipinas, que 1,5 millones de filipinos todavía siguen entendiendo el español o lo hablan como lengua secundaria. Esto para empezar creo que está bien, no sé, también se habla, por ejemplo, portugués en Gao, Damán y Diu, que son partes de la India, que fueron parte de la colonia portuguesa, y el portugués no es una lengua oficial, aunque se sigue estudiando y se sigue manteniendo en ciertas zonas. Incluso en Macao, China, que sigue siendo un idioma oficial el portugués. ¿Por qué entonces hispanismo político? Porque ya no es solamente un proyecto del pasado, sino una posibilidad de futuro. Supone reconocer que lo que nos une como pueblo hispánico es mucho más profundo que lo que nos separa.
una herencia cultural, lingüística y espiritual incluso, aunque yo sea materialista, que nos da fuerza en un mundo globalizado. Y creo que para empezar lo dejo por ahí. Vale, le respondo a lo que yo considero que... Dime, Tomás. Vale. ¿Empiezo por el nacionalismo étnico o una crítica a la hispanidad? Dime. Funciona esto fatal, le he dado a desmutearme y vaya, va a faltar la página. Así que tírale. Bueno, empiezo por el nacionalismo étnico. Vale, el nacionalismo étnico o racial, tenemos que evitar la palabra, ¿no? Es preferible étnico, pero que quede claro que prefiero la segunda. Es un fenómeno que se da en la historia de la humanidad desde siempre. A lo largo de la historia, los diferentes pueblos, se desarrollan con un componente biológico, genético y que normalmente se ve físicamente, ¿no? Y se desarrollan en un lugar concreto. Esos pueblos, que podríamos remontarnos incluso a Sumeria, en su competitividad con otros pueblos, encuentran un desafío histórico en el que ellos mismos tienen que mejorar, tienen que civilizarse. Las primeras civilizaciones se desarrollan porque un pueblo se encuentra con otro y se enfrenta a él. Por lo tanto, los imperios, y también entra el Imperio Español, es la creación de un pueblo, de un único pueblo con un componente étnico concreto y con todas las variantes culturales de ese pueblo, que es la lengua. El hispanismo utiliza el idioma castellano, el español, como una plataforma para sabotear a la propia España. Que en medio mundo se hable español no es un ejemplo de una hermandad universal, es el ejemplo de un pueblo que se ha impuesto a otros pueblos. Obviamente esto no tiene que llevarse al plano ni del odio, ni de la discriminación, ni nada de esto. Pero el nacionalismo supera a cualquier tipo de nostalgia y el hispanismo, por mucho que lo quieran pintar, es una nostalgia histórica, es un imperialismo católico, uno más. Se basa, el nacionalismo étnico se basa en la preservación de los pueblos, más allá de una fase histórica. Nosotros tuvimos un imperio, eso está claro, pero sería un anacronismo rescatar ese imperio para enfrentar los desafíos políticos de la actualidad. Y uno de los desafíos políticos de la actualidad más importantes es la preservación racial de los europeos, de los pueblos de Europa. No es una cuestión religiosa de defender el catolicismo más allá de que haya gente que sea católica. No quiero entrar en eso. Ni de defender a una institución como la Iglesia, ni una filosofía, ya sea materialista o no. No, es algo mucho más directo, más natural, que es pueblos de Europa que están desapareciendo. Por lo tanto, cualquier plataforma geopolítica que niegue esto, que lo deje en un segundo lugar o incluso que lo sabotee, que es lo que hace el hispanismo, tiene que quedar totalmente fuera, tiene que ser rechazada. En términos geopolíticos, como habla Jesús, a cualquier persona que estudie los conceptos básicos de la geopolítica se da cuenta que los bloques continentales y demás se basan en zonas de la Tierra que están cerca, ¿no? Digamos, Latinoamérica, Estados Unidos, un bloque geopolítico, la India, China, son grandes espacios, como lo llamaba Jean Thiriat. España está en Europa. Sacando en un segundo lugar la cuestión geopolítica, geográfica, como ya digo, siempre subordinada a lo primero, que es la cuestión étnica, pero en segundo lugar, una España que está en un bloque continental con Iberoamérica, sería cercada por Europa, sería cercada por Estados Unidos y estaría en la misma situación en la que está ahora, porque es que estamos en esa situación. Hablar de que hay muchos países en los que se habla el mismo idioma y creer que unificar a esos países
significaría una especie de bloque, ¿no?, de imperio gigantesco y muy poderoso, es una farsa, es un error, porque ahí está Estados Unidos. Es un gobierno poderoso, pero un pueblo que está totalmente lobotomizado. Son muchas razas diferentes conviviendo en el mismo suelo, no hay cohesión social, lo único que sirve es para tener un dólar, una moneda, y un gobierno que nunca representa a los pueblos. Vale, no sé si hago yo réplica. Vale, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, todos los imperios actualmente son multiétnicos. El imperio chino, el imperio ruso y el imperio estadounidense son multiétnicos. Vale, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, todos los imperios actualmente son multiétnicos. El imperio chino, el imperio ruso y el imperio estadounidense. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, todos los imperios actualmente son multiétnicos. El imperio chino. Hay una especie de repetidor, ¿no? Bueno, ¿sigo mi intervención o paro? Espero. Bueno, lo que yo quiero decir es que desde, por ejemplo, el vanguardia española, el materialismo político, no se intenta volver a un imperio español. Sí, tío, es que resulta que la... Tío. Vale, no se quiere volver al imperio español, se quiere una cooperación entre los países iberófonos. Que hay una decadencia en Europa, bueno, España siempre será Europa independientemente de que comparte ideologías europeas o comparta en el marco de una Unión Europea, que al final no es más que un tras europeo entre países que aparentemente cooperan, pero que no es así. Entonces, para empezar, en ese marco me quería mover. Segundo, quería definir la diferencia entre racismo científico y nacionalismo étnico, ya que uno no tiene nada que ver con otro. Tienen relación uno es la superposición del otro, es la relación o la consecuencia lógica del otro, pero no es lo mismo exactamente. Al final, el racismo científico es una corriente intelectual que nace en el siglo XVIII y XIX que busca legitimar las ideas de jerarquías raciales mediante supuestos métodos científicos que consiste en probar que había razas superiores e inferiores. Nace en la Ilustración francesa, siglo XVIII, y tiene como principales autores, estoy hablando del racismo científico, no el racismo a seca, sino el científico, con Georges Leclerc, el conde de Buffon, mejor conocido, Georges Cuvier, o Arthur Gobineau en Francia en 1816 con su obra magna Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, obra central del racismo científico. Pero no solo en la Francia ilustrada podemos encontrar ese racismo científico, sino que en Gran Bretaña podemos encontrar trazas de lo que después sería la justificación que desarrolló la propia Gran Bretaña a la hora de expandirse por el mundo, ¿no? Esas acciones imperiales y liquidatorias de exterminio, como ya sabemos bien en Tasmania, o lo que después utilizaron los estadounidenses, mejor indio es el indio muerto y no dejan a ninguno, o por ejemplo lo que causaron, las hambrunas que causaron en la India. En Darwin podemos encontrar ese germen que viene puesto en su obra magna, que todo el mundo conoce, se llama El origen de las especies, pero verdaderamente el título no es así. El título es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese es el título real de su obra. Después de esa obra serviría a Herbert Spencer, un inglés, para justificar el racismo científico en su obra Principios de la biología, una de sus obras más conocidas. Estas ideas que manejaban los anglosajones fueron las que después pusieron en práctica, como yo he dicho. De estas ideas del racismo científico se secularizó al nacionalismo étnico. ¿Qué es el nacionalismo étnico? Voy a definir, porque como decía Largo Caballero, defínanse, señores, pues yo me voy a intentar definir los conceptos. El nacionalismo étnico es una ideología política que define a la nación no por instituciones o por territorios, sino por la pertenencia a una comunidad étnico-racial homogénea. Lo que intenta es crear o mantener un Estado que represente exclusivamente esa pureza étnico-racial. ¿Cuáles son los principios que rigen a este nacionalismo étnico? Pues yo diría que la base biologicista o cultural esencialista, la exclusión y la idea de pureza racial. ¿Dónde nace? Bueno, pues principalmente a mitad del siglo XIX en la Europa central, en el contexto del romanticismo europeo. ¿Cuáles fueron sus principales autores? Pues yo diría que Johann Gottfried Herder, en Alemania, muy conocido, Fichte, en Alemania, Johann Fichte, Huston Stewart, también inglés y también medio alemán, y estas tesis fueron las que dieron forma después al Tercer Reich, que como dijo Gustavo Bueno en un seminario en 1999, el Tercer Reich no es más que la conclusión lógica de la Alemania, porque la línea entre Lutero y Hitler es directa.
pasando por Fichte, Nietzsche, Herder, incluso Schopenhauer. Y esto lo podemos encontrar con textos en la mano. Esto no hace falta irse, lees un poco y te los vas encontrando de frente. Mi conclusión antes de terminar, y después intervendré por qué el nacionalismo étnico quiere la destrucción de España, porque al final, si nos encontramos cómo se forma, bueno, después lo definiré cuando ya Rafa lo haga, pero mi conclusión es que el racismo científico sirvió como respaldo teórico para los nacionalismos étnicos. Y después intentaré intervenir como los nacionalismos étnicos, que ya no están solo basados en la raza a través de una resolución de la ONU del año 49, sino que se ha secularizado en la idea de cultura, son las que están utilizando hoy los pueblos en España secesionistas para hablar de que son una cultura superior, una cultura diferente, y lo que quieren es la destrucción de España. Contrarréplica. Vale, conozco los autores que han mencionado y te recomiendo leerlo a ti y al que quiera conocer un poco más. Como bien dice Darwin, que fue la persona que se dio cuenta de las mentiras de la Iglesia y del cristianismo, del Adán y Eva y toda esta fantasía, y estudió verdaderamente cómo funciona la vida, se dio cuenta que la selección y digamos, el aislamiento, ¿no? La separación es lo que fortalece a esas especies, y eso también lo podemos llevar a la humanidad. Ha hecho una comparación muy engañosa de los crímenes del Imperio Británico con la ideología basada en la sangre. Vamos a decirlo así porque las palabras hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta una cosa: crímenes han cometido todos. También cometió crímenes el Imperio Español, también cometió crímenes la Iglesia Católica, y no por motivos de sangre, por motivos mucho más etéreos, como son las ideas. Ahí está la cruzada de los albigenses, que era gente europea, de sangre europea, y que fueron exterminados simplemente porque tenían unas creencias diferentes. El Imperio inglés sí cometió crímenes, eso está claro, pero también fue un ejemplo de organización, disciplina, de espíritu aventurero, como lo fue también el Imperio Español. Uno de los componentes que se te ha olvidado comentar de la justificación de los crímenes del Imperio inglés es el israelismo británico. El israelismo británico es una visión de la Biblia protestante, eso está claro, en la que ellos creen que son el pueblo elegido en vez de los judíos. Pero es judaísmo puesto bajo el manto del pueblo anglosajón. Por lo tanto, esto, de un punto de vista del etnicismo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Profundo, es criticable. Y eso, personas como, por ejemplo, Alfred Rosenberg lo criticó. También se te ha olvidado decir que dentro de todos estos teóricos de la cuestión de la sangre, también hay hispanos. Uno de ellos, Miguel Jiménez López. Perdón. Miguel Jiménez López. Era un médico, uno de los mejores médicos de la historia, cirujano, que criticó su situación en Colombia en el año 1920 y achacó los problemas de Colombia a una ausencia de leyes raciales. También podemos comentar que la cuestión de la sangre no empieza en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. Empieza con Tácito, el romano Tácito, que en su obra Germania hace una alabanza a los pueblos germánicos por no mezclarse con otros, y hace una crítica a su propio pueblo romano de que deberían tomar ejemplo. Y a nadie se le puede escapar el detalle de que el Imperio Romano cayó por las invasiones bárbaras. Vale. Yo diría que hay que diferenciar los crímenes a nivel institucional o los crímenes a nivel individual. En el Imperio Español hubo crímenes, pues claro que hubo, pero no a nivel institucional. A nivel institucional, la corona intentó luchar contra esos crímenes o contra esos abusos. Diferentes los crímenes que hubieran utilizado a nivel institucional el Imperio Británico. El Imperio Español, la diferencia con el Imperio Británico es que el Imperio Español, a donde iba, donde se asentaba, se replicaba a sí mismo. Intentaba replicar las mismas instituciones. Intentaba agrupar y reordenar dentro de la... A donde iba, donde se asentaba, se replicaba a sí mismo. Intentaba replicar las mismas instituciones. Mientras que el Imperio Inglés, la idea era del saqueo, de la rapiña y de que ese territorio nada más que podía ser habitado por ellos mismos. Por eso el exterminio
se llevaba a cabo de forma... Tomás, muteate, tío. Muteate, tío. Tú has puesto el ejemplo de un romano, pero yo he hablado antes del racismo científico. Yo no digo que no haya habido a lo largo de la historia, haya habido gente que haya creído en los tipos diferentes de raza, pero el racismo científico, el biologista, que ha intentado dar a través de una teoría biológica una razón, yo creo que es donde se desarrolla en la Ilustración francesa. A partir de ahí es cuando verdaderamente nace ese racismo científico. Antes, pues, habría gente que creería en una superioridad de una raza u otra, pero no tenían una resolución clara, ¿no?, a través de la propia ciencia de dar explicación a eso. Yo creo que donde intentan desarrollar eso es en la Ilustración en el siglo XVIII en Francia, donde nace. ¿Qué es lo que vengo también a decir? Un poco que me he quedado antes de la intervención a media. Al final, cuando cae la Alemania en 1945, lo que nos encontramos es una resolución de la ONU, ¿no?, en 1949. ¿Y por qué voy a enlazar esto? Porque al final el nacionalismo étnico es el que están predominando hoy para la ruptura de España. Y esto lo voy a desarrollar así. En 1949 una resolución de la ONU en el cual se prohíbe, ¿no?, o queda tácitamente excluido el concepto de raza, y la raza ya no tiene su fundamento, no tiene un fundamento científico a la hora de exponerse en el día a día. ¿Qué es lo que se suele hacer a día de hoy? Pues bueno, se ha secularizado la idea de raza y ya la idea de raza es más bien una idea de cultura. Ya los pueblos no tienen una raza diferente, sino que tienen una cultura diferente. Esto lo define muy bien Gustavo Bueno en España frente a Europa, y también lo define en ciertos seminarios. ¿Qué es lo que viene a decir? Al final, lo que se ha intentado hacer es que la cultura se ha mitificado, ya son románticos, etnicistas, culturales, y ya la diferencia, como he dicho antes, no es entre razas, sino es entre culturas. Ya nos podemos encontrar un Otegi que ya no te va a hablar, encima te habla desde una izquierda, ¿no?, desde una posición de izquierda, en tanto en cuanto yo, que tengo una cultura diferente, yo soy vasco y yo soy diferente a los españoles. Que verdaderamente lo que está utilizando es la misma idea del Volksheim alemán, que es nuestra cultura es diferente a la vuestra y por eso mi pueblo, que se basa en una cultura, tiene derecho a una soberanía política diferente a la de los españoles. Y esto no solamente lo utilizan los vascos, sino que también lo utilizan los catalanes, lo utilizan ciertos tipos de gallegos, incluso podemos verlo en los secesionistas andaluces, que muchas veces comentan, no, es que nosotros venimos de una cultura musulmana que no tiene nada que ver con la cultura castellana española. O sea, lo que estamos viendo aquí es que la idea étnico de nacionalismo étnico, que se ha secularizado en un nacionalismo cultural, simplemente lo que viene a decirnos o lo que nos viene a pregonar es la separación de España, es el antecedente a la separación de España. Al final, esto también conjuga muy bien con la idea de Europa. La idea de Europa es la idea del Tercer Reich alemán, esa idea de los pueblos separados por raza, que al final la primera idea de Europa es la idea de Hitler y la idea del Tercer Reich. Estos pueblos separados en Europa por categorías raciales. Pues ahí es donde primordialmente está la idea de Europa, que después no ha sido así, ha sido el Plan Marshall y la subordinación a los Estados Unidos, pero verdaderamente la Unión Europea, como se conjuga, y esto podemos verlo hoy a día de hoy, ¿dónde están refugiados, por ejemplo, los Puigdemont? En Bruselas. ¿Dónde se han escondido muchos etarras que son problemas de terrorismo? En Bruselas. ¿Por qué? Porque Bruselas verdaderamente lo que quiere, o la Unión Europea, lo que le conviene es una España débil. Y si puede fragmentarla utilizando este nacionalismo cultural, lo hará. Y esto lo habla muy bien Gustavo Bueno en España frente a Europa. Dice, lo que propone Europa, dice, España no saldrá adelante en Europa, sino que en Europa estará la propia desintegración de España. Y esto no es conspiración, esto lo podemos ver día a día, esto es empírico. Desde que nosotros montamos en Europa, todos los nacionalismos culturales, nacionalismos periféricos en España han salido a flote con esta idea de la democracia, de que todos los pueblos tienen una cultura y de que todos pueden ir allá. Esta es la propia idea de Europa. La propia idea de Europa, que al final se ha secularizado porque si antes el Tercer Reich alemán era el punto principal de esta Europa, ahora también lo sigue siendo Alemania, pero subordinado a Estados Unidos. O sea, vivimos en el Cuarto Reich alemán, pero de cara post-progre. Vale, ha terminado, pregunto, no te quiero interrumpir.
Sí, Vale. Lo que tú estás diciendo son puros delirios y te voy a explicar. Después de la Segunda Guerra Mundial ganan los enemigos del Reich, los enemigos. Estamos en un mundo antinazi. Y no voy a seguir con esta palabra, pero que quede muy claro. El fundador de la Unión Europea actual es Kalergi. Kalergi era una persona anti-europea, quería, y lo dice en sus textos de forma oficial, esto sí que no es ninguna conspiración, esto es una realidad, que quiere llenar Europa de afroasiáticos. Y esto también lo reconoce el libro Euravia, de Jad Beor, que es una judía egipcio-británica que define este término. Por lo tanto, no estamos en ningún cuarto Reich, estamos en el anti-Reich. La Unión Europea actual es la perversión de Europa, es una cadena al servicio yanqui. No tiene nada que ver con un proyecto de entendimiento entre los pueblos, ¿vale? Eso que quede más que claro. Por lo tanto, eso es un delirio. Segundo, los separatismos, catalán, vasco y demás. Es cierto que Sabino Arana se justificó en el tema racial y sí es verdad que el componente genético vasco, en la actualidad no, pero en esa época era ciertamente diferente. Pero esto es cherry picking, esto es coger un detalle y hacer un mundo de él. Hay que entender una cosa, España, el pueblo español, somos el mismo pueblo, étnicamente somos iguales, no hay diferencia. Las diferencias genéticas de los vascos y demás son mínimas y además son muy pocas personas. Por lo tanto, querer articular una soberanía política catalana, vasca, gallega, andaluza, es un delirio. ¿Por qué? Porque un Estado, y esto te lo explica también cierto pintor, tiene que tener una cantidad de personas que haga efectivo ese Estado. Si no, se convierte en un esclavo de potencia extranjera o de los fondos de inversión. Por lo tanto, la cultura, la secularización de la etnia, como dice Gustavo Bueno, él mismo está engañando, porque no está profundizando en la cuestión. El pueblo español es el mismo. Te diría más, los portugueses nativos también. Otra cosa es el tema de la cultura. La cultura afecta a la vida política. Tanto que habláis del Imperio Español, que hay de todas las rebeliones, la rebelión Mixtón en 1540, la de Tepehuane en 1616, la de Durango, la rebelión de los Incas en 1536, Juan Santos Atahualpa en el Paraguay, los comuneros contra los jesuitas en 1721. Todo eso son insurrecciones contra España, que no vamos a caer en un anacronismo de por qué y demás, pero es una cuestión étnico-cultural, es que está ahí. La masacre del Yucatán, por ejemplo, después del imperio, en el Yucatán había criollos, mestizos, y los indios se rebelaron, que ya no había imperio español, masacraron a todos los españoles. ¿De qué parte se ponen los hispanistas aquí? ¿De los indios? Seguramente. Por lo tanto, la cuestión de la cultura y la sangre tiene que tener importancia en política, pero no puede ser tampoco una cuestión definitoria. Tenemos un idioma, queremos un país diferente. No, hay más elementos. ¿Tenéis un número poblacional suficiente? ¿Tenéis una continuidad histórica ya en España totalmente estable? España en Cataluña ha sido una fusión total. ¿Cuántos catalanes han sido militares? ¿Han sido artistas, patriotas españoles? ¿Cuántos andaluces han ido a Cataluña a trabajar? Hay una fusión total. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo. Son diferencias minúsculas. Por lo tanto, el ejemplo que tú me has puesto de Gustavo Bueno es totalmente engañoso. Él no quiere una España en Europa porque quiere llenar a España, bueno, él en concreto no, los hispanistas, quiere llenar a España de sudamericanos. Y eso sí es la destrucción de España. A ver, relacionar hispanidad con querer llenar España de sudamericanos es una trampa argumental muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque hispanidad simplemente significa cooperación entre países con un pasado en común. Tomás, ¿quieres hablar? No sé, ¿quiere hablar o no? Bueno, si no, sigue. Vale, si me permitís, a ver si se me escucha. Es que resulta que con el ordenador, no sé por qué, no sé,
Era para, bueno, más o menos seguir algunas de las preguntas que tenía planteadas, pero es que creo que pasa que con el móvil, sigo bien en el debate. Por eso hubo un momento que le di a mutearme, pero ordenador, por lo que sea, la página de StreamYard, escuchando el directo con el móvil, porque con el ordenador se escucha entrecortado. Entonces, el problema será ya el ordenador, que tiene ya más años más años que vaya, que nada. Así que era para hacer una pregunta más o menos, para unas preguntillas, ¿no? Para dirigir el debate por algunos cauces. ¿Qué es para ustedes ser español dentro de vuestras concepciones? Me da igual, que empiece Jesús, que lo he cortado, ¿vale? Empieza Jesús y después ya Rafa y hacéis una réplica, aunque sea, ¿vale? Vale, Si pero no, si por lo que sea tengo problema de conexión, seguid ustedes, pero una réplica. Vale, pero voy a ¿vale? terminar mi Venga, intervención. me muteo. Vale, lo que quería era Vale. mi intervención porque tienden en su mente, reacción estímulo automáticamente pensar en hispanidad y pensar vamos a llenar España de sudamericanos. Y esto no tiene por qué ser así. Alguien que defiende la hispanidad defiende la cooperación hispana. Yo no defiendo el libre tráfico de personas para que vengan aquí y, como dicen muchos wokistas o izquierda por orgre, vengan a cuidar de nuestros abuelos, vengan a recoger la fruta al campo. Eso es el máximo clasismo. Yo apoyo una frontera cerrada totalmente y una inmigración muy controlada. Yo lo primordial es que los españoles tengamos natalidad, podamos tener un buen futuro, hay una buena economía para que podamos tener una mayor tasa de natalidad los españoles y podamos ser España sin necesidad de que venga gente de otros países, aunque tengan un pasado en común con nosotros. Eso no significa que en un plano geopolítico, que estamos viviendo en un plano geopolítico en el que se impondrán las cuestiones o los planteamientos geopolíticos imperiales, necesitemos una plataforma en la que movernos. Y la plataforma está claro que no es Europa, porque Europa ya vemos cómo está en decadencia. Entonces necesitamos una plataforma que acabe con esto. ¿Y qué plataforma tenemos? Pues si ahondamos un poco en el futuro, la plataforma es la iberofonía o la hispanidad. Tenemos un vecino al lado que es Portugal, que ni siquiera sabemos el nombre del presidente de Portugal, pero sabemos el nombre del presidente de Alemania o del presidente de Estados Unidos. Pues yo lo que creo es que en la iberofonía se puede dar un planteamiento, un proyecto político de cooperación para el futuro. Y esto, lo vuelvo a decir, no significa llenar España de hispanos americanos, ni de africanos hispanos, ni de asiáticos hispanos o de lusófonos. No significa eso, para nada. Al contrario, yo, como he dicho ahora mismo, planteo una frontera fuerte en la que la natalidad española desde el Estado se implemente, se proyecte y que los españoles, bueno, pues podamos seguir conservando lo nuestro, pero la plataforma en la que nos podamos mover a escala universal o continental sea la iberofonía. Eso para empezar. ¿Qué es ser España? Bueno, me quedo a media porque quería hablar un poco de lo que hemos estado hablando antes, de la idea de nación étnica, que va para mi forma de entender muy vinculada a las ideas europeístas, como no podía ser de otra manera, porque esas ideas están muy presentes, por ejemplo, cuando viene alguien nórdico, se ve como una persona, ¿no? Porque es de carácter blanco, racialmente blanco y tal. Y si viene una persona que es de México o Argentina, pues no se ve igual, ¿no? Porque racialmente, bueno, pues tiene esa mezcla, claro, no es tan puro, ¿no? Entre comillas, como dice una persona que defiende el nacionalismo étnico. Pero esa es una idea que se ha ido sembrando para mí totalmente falsa, principalmente porque esas ideas vienen de Europa. ¿Y quién es Europa? Europa es quien crea la leyenda negra. En Europa es donde nace la leyenda negra antiespañola. Nace en Italia, se desarrolla después en Holanda, pasa a Francia y se convierte en proyecto de Estado en Inglaterra. ¿Por qué hacen eso los ingleses? Porque es la propia medicina con la que ellos pueden sentirse bien, porque ellos han sido un imperio masacrador. Ellos han sido un imperio que han masacrado y cuando ven a España no les queda otra que decir, ellos han sido peores, cuando ellos saben perfectamente que no. Y la leyenda negra es eso, es la envidia a lo que hizo España en un pasado y que ellos no fueron capaces de hacerlo. Y es porque la propia ideología que tienen ellos, la propia forma o cosmovisión que tienen de plantearse en el mundo, es esa, es la de la depredación. Y es que esto... o sea, es empírico, la leyenda negra nace en Europa, en los países europeos, y se van pasando de unos países a otros y todos van en contra de España. Todos, no hay ninguna nación que haya dicho no, vamos a contrastar esto y vamos a ponerlo en entredicho por lo menos. No. Todos la han ido implementando hasta que llegó a Inglaterra y la hizo pues política de Estado.
nosotros teníamos la idea de integración y ellos tenían la idea de exclusión. Y eso es algo que a día de hoy les pesa a ellos. Por eso el Black Lives Matter no nace en España, nace en Estados Unidos y se desarrolla en los países anglosajones, porque tienen ese resquicio interiorizado de lo que hicieron en su pasado. La Unión Europea es el estoque que va a acabar en la actualidad con España. Y lo estamos viendo en la Unión Europea. Pérdida de soberanía, dependencia económica, desindustrialización, abandono del campo y un largo etcétera. Por lo tanto, es en la Unión Europea donde se está pudriendo España, en la propia Unión Europea. Y cuidado, que esto no significa que España no sea Europa, porque España es Europa mucho antes que las demás naciones de Europa, porque no existía ninguna nación en Europa y ya existía España como nación. A lo mejor como nación biológica, si se quiere decir. Pero no existía ninguna nación en España. O sea, esa terminología es una terminología débil. España es Europa aunque no esté en la Unión Europea, aunque no haya cooperación con los países de la Unión Europea. España siempre será Europa, mucho más allá de lo que quieran pensar algunos. Y aquí lo dejo. Bueno, si quiere, pues puedo decir que es España, que para mí España es una forma de estar, no es una forma de ser. Es una forma de estar en el mundo. Con eso creo que queda muy, muy resumido, pero creo que ahí verdaderamente es donde se puede desarrollar la idea de España. Vale, vamos por partes. Para que no quede muy mal, voy a decir dos cosas en las que estoy de acuerdo contigo. Lo primero, que la leyenda negra es algo que debemos combatir, en eso estoy a favor, pero como fenómeno histórico para reivindicar las mentiras de la historia y los propios puntos positivos del Imperio Español, porque a veces estáis confundiendo, igual que tú dices que nosotros creemos que la hispanidad es llenar España de sudamericanos, ustedes piensan que el nacionalismo español o el nacionalismo étnico es creerse superior a los demás o estar a favor de masacrar a nadie. Nada más lejos de la verdad. Ni yo reniego del Imperio Español, fue parte de nuestra historia. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que esa leyenda negra se desarrolle en Europa es por una cuestión de estrategia política, son estrategias comunicativas. También en México acepta la leyenda negra. Es una cuestión de estrategia. Igual que hay una leyenda negra antibritánica o una leyenda negra antialemana, que se pinta como que han masacrado a no sé quién y no sé cuánto, y poco se sabe de los avances científicos de los propios pueblos germánicos. Vale, España se está pudriendo en Europa. Bien, y Alemania no se está pudriendo en Europa. No pierde soberanía Alemania, no tiene 122 bases americanas, no están destruyendo su industria y repercutiendo en la nuestra, porque el corazón económico, y ya estamos hablando en términos materialistas, el corazón económico de Europa es Alemania. Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber exterminado un pueblo y lobotomizado su mente, siguieron adelante y construyeron una industria automovilística que ha salvado la economía de Europa hasta ahora. También está siendo arruinada Italia. No es una conspiración contra España. La Unión Europea nace como proyecto sionista para la destrucción de la propia Europa y España es parte de esa destrucción. No es una conspiración mundial contra España, no. Es una conspiración sionista contra todos los pueblos, porque lo que tenemos aquí son bases americanas, no son bases alemanas. Ojalá lo fueran. Son bases americanas. La Unión Europea no es Europa. La Unión Europea es la perversión del término y lo utiliza para la destrucción de la propia Europa. El problema de la Unión Europea es la ideología y las personas que lo componen. Vale. Y ahora voy a la otra pregunta. ¿Qué es ser español? Ser español es tener 6 o 7 generaciones de español, saber nuestro idioma y también, una cosa muy importante, la lealtad política. Hablaba antes de los separatistas. ¿Podemos considerar español, por muy arcaica que sea su sangre aquí, a Otegi? No, ni de lejos. Es una persona que reniega de España y que además ha cometido crímenes contra ella. Obviamente la cuestión de la sangre también va cambiando dependiendo del pueblo. Nosotros, por ejemplo, ahora hay italianos, hay criollos argentinos que viven en España que yo los aceptaría. ¿Por qué? Porque es una cuestión de compatibilidad y de que tampoco vamos a quedarnos aquí cuatro gatos, no es eso el tema. Incluso si hay un español que tiene un abuelo gitano, pues no es ya, hay que echarlo, no. La cuestión del nacionalismo étnico también tiene que adaptarse.
Pero lo que no puede convertirse en un país es un caos racial. Tú has dicho al principio que los imperios actuales son multiétnicos. Sí, pero vivir en un mismo bloque geopolítico exige la destrucción de las etnias. Te pregunto, tú imagínate que vivimos en la iberofonía esa fantástica. ¿Qué pasa? Si quieren 10 millones de peruanos venirse aquí a España, te dicen, que iberofonía, ¿qué pasa? ¿Le vas a cortar paso? Tú has dicho que no, que crees en la frontera cerrada. Por lo tanto, me estás diciendo que pertenecer a un bloque político no exige la destrucción de la etnia. No significa la destrucción de la nación política, porque la nación política no es solo la etnia, abarca mucho más. Por lo tanto, es que volvemos a lo mismo. Simplificar la iberofonía o la hispanidad como llenar España de peruanos no tiene nada que ver. O sea, tú puedes apoyar un proyecto político, ¿no? Un proyecto geopolítico iberófono, y puedes tener tratados de ayuda mutua, de mercancía, tratados de defensa, y no significa tener abiertas la frontera para todo el mundo. Yo creo que eso es elemental y simple. Eso no significa. Es que la gente en su mente piensa iberofonía. Hoy vamos a llenar España de peruanos, de colombianos y de ecuatorianos. No, se puede cerrar la frontera y, bueno, vendrá gente a trabajar con permiso de trabajo, y cuando termine su trabajo, dependiendo de la legislación española, pues volverán a sus países, o si han tenido descendencia aquí, dependiendo, se controlará la inmigración y podemos mantener un poco lo que ha sido España hasta hace poco. El que piense que España se tiene que llenar de hispanoamericanos porque hay una cooperación con los países de América, pues se equivoca. Es más, la Commonwealth es quien quiere entrar en Australia, aunque tú seas inglés o americano, para entrar en Australia tienes que tener un permiso de trabajo. Y están dentro de la Commonwealth. No significa libre tránsito de personas dentro de los países anglosajones. Y esto lo sabe todo el mundo, no hace falta. Lo que pasa es que nosotros lo llevamos al maniqueísmo. En el momento que hablamos de hispanidad, como está tan mal España y hay tantos hispanoamericanos y tantos magrebíes, la verdad, pues ya en nuestro imaginario lo primero que pensamos es, vamos a llenar todavía más de hispanoamericanos España. No tiene por qué. No necesariamente, simplemente es una plataforma geopolítica en la cual nos podamos contraponer a otras civilizaciones que están intentando imperar en el mundo. Es más, me pongo en el ejemplo, la Rusia también tiene su proyecto eslavo. Y cuando yo, por ejemplo, que voy a Bulgaria, tengo familia en Bulgaria y voy allí pues tienen su proyecto civilizatorio, y no significa el libre tránsito de personas, no significa que los búlgaros, cuando ellos les dé la gana, vayan a Rusia, o al contrario, los rusos vayan a Bulgaria y estén a tutti pleni. Eso no es así. Todo tiene una legislación vigente. Lo que tiene que hacer España es, si entra en esta cooperación, pues legislar de esta forma para que no todo el mundo pueda venir a España de forma libre de tránsito. Además, el libre tránsito de personas es algo puramente capitalista. Esto no es nada de los países socialistas. Yo creo que en eso estamos tanto tú como yo de acuerdo. Yo creo que ese es el sueño húmedo de estas élites, ¿no? Que no haya fronteras y que todo el mundo pueda meterse donde todo el mundo. Yo creo que ahí, en este caso, por ejemplo, estamos, yo creo que prácticamente en el mismo barco. Vale, te contesto. Me parece buena idea encontrar ya puntos en común. En eso estamos de acuerdo. Obviamente, hay personas a día de hoy que la pureza, digamos, de la sangre que había hace 200 años, a día de hoy no existe. Hay gente que su abuela es de Bulgaria, o la otra es incluso del RIF. No te vas a poner como si fuéramos las SS, tampoco. Pero no caer en el caos étnico. Tú has bien dicho, que estas élites quieren eso. Entonces yo te digo, tú que crees en la frontera cerrada, ¿no has visto los tweets, no has visto las declaraciones del líder del hispanismo, que es Armesilla, a favor de hispanizar España? Esto no se puede obviar. La corriente a la que tú, por lo menos ahora, perteneces, no es la corriente imperante. No lo es. El hispanismo está relacionado con estos grupos de derecha católica que sí están a favor del libre tránsito, pero criticar al Islam, eso sí. Obviamente, esto no se puede dejar atrás, Jesús, esto es la verdad. Estamos de acuerdo en que el capitalismo llevado, sobre todo el capitalismo ya financiero actual, ¿no?, digitalizado, está arruinando las naciones, y una de las naciones que más está arruinando es sudamericana, es Argentina. El gobierno de Milei, por ejemplo, que nadie se le olvide y que lo busque, ha llevado a cabo el plan Patria Grande.
que es abrir la frontera a bolivianos, a peruanos y demás, llenando el mercado laboral de personas que al final tienen que bajar su sueldo y encareciendo la vivienda y además perdiendo al argentino criollo. Yo lo que quiero decir es que había alguien que dice, Jesús asume las posiciones racistas. Yo no asumo las posiciones racistas. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que es de Guinea Ecuatorial y yo tengo mucho más entendimiento con esa persona que viene de Guinea Ecuatorial que con un ucraniano que también vive cerca mía y tengo más distancia. Y simplemente por el lenguaje es mucho más cercano, puedo entenderme mucho más. No es igual hablar la misma lengua materna que hablar otra lengua. Esto cualquiera lo puede saber. Tú te vas a otro país, intentas hablar con otra persona en inglés y te va a costar mucho más y no vas a poder expresarte tal y como tú quieres, porque hablar en la misma lengua materna es muy importante. Y también voy a decir lo de la frontera cerrada. Esto no es un problema que tenga España solamente. Entre los propios países hispanoamericanos tienen problemas con el tránsito de personas. Por ejemplo, yo tengo un compañero peruano que me dice que está entrando mucha gente de, no sé si es de Colombia o de Ecuador, en Perú, y que hay una problemática. También esa problemática también existe también en Argentina, también existe en diferentes países. O sea, que esto no es una problemática a mi forma de ver de razas. Es un problema en el tráfico de personas, en el tránsito, en el libre tránsito de personas, que es lo que necesita el capitalismo. Necesita mano de obra barata y siempre será más mano de obra barata alguien que viene de otro país, que no conoce bien, que tiene que ir a sitios donde impera la pobreza, donde tiene que adaptarse a condiciones económicas y laborales más malas, que un autóctono del propio país. Un autóctono del propio país te pedirá una seguridad jurídica que otro que viene de fuera no te la suele pedir. Y yo creo que está ahí la problemática. Yo puedo tener puntos en común con Cuadernos Grises, pero no significa que mi idea principal la base en la raza. Yo creo que hay problemas que sucumben, como son el problema económico, el problema del capitalismo financiero, que quiere el libre tránsito de personas, que no es una problemática que solo tenga España, sino los propios países hispanoamericanos tienen ese problema dentro, porque también hay una problemática en España que es ver a Hispanoamérica como una unidad política conjunta, ¿no? Son muchos países y tienen sus problemáticas también internas. Y yo creo que ahí estamos, creo que estamos medianamente, cada uno con sus matices, pero creo que estamos medianamente cercanos. Vale, te digo, y ahora a ver si Tomás tiene más preguntas, pero en este sentido quiero dejar hincapié en una cosa. Yo no desprecio a nadie, ni ningún nacionalista étnico debe de despreciar a nadie, ya sea peruano, sea negro, sea azul. Obviamente que el idioma importa, y va a Guinea Ecuatorial y te entiende con la gente, eso está claro. Pero el idioma también es una cosa que se aprende. A ver, si ellos hablan español porque nosotros les llevamos el español, no porque hicieran así mágicamente y lo aprendieran. Pues lo mismo con los ucranianos. Los ucranianos, el eslavo es súper complicado, eso está clarísimo. Pero una vez que aprendes el idioma, a título individual, a mí, es que el tema de la amistad o el entenderte, sí, tiene que ver con el idioma, pero también es algo muy personal. Yo tengo amigos moros y hay españoles que son de mi palo y yo no los puedo ni ver. Yo voy a algo un poco más generalista. Y aquí quiero señalar una cosa. Y quiero señalársela a la gente que tiene tu corriente dentro del hispanismo. ¿No os estáis dando cuenta que en esta época que los españoles necesitan encontrar un punto en común, sea cual sea, para recuperar la soberanía nacional, para llevar a cabo un proyecto soberanista que incluya la cuestión étnica, pero que no se base en ella, si quiere, está bien, pero que entienda esto? ¿No estáis viendo que este hispanismo está siendo un escollo para ellos? Yo lo que creo es que la iberofonía, tal y como la estamos planteando, es la única alternativa a las plataformas geopolíticas que se están dando hoy en día. España no tiene otra oportunidad. ¿Con quién se va a liar España? ¿Con la Unión Europea? ¿Con Marruecos? ¿Con el norte de África se va a liar para hacer una cooperación que pueda implantar sus programas y proyectos políticos a escala nacional? No. La única posibilidad es mirando de nuestro pasado. No se trata de reconstruir el Imperio Español. Se trata de que con las trazas que hay de nuestra historia podamos hacer un proyecto a futuro. Y ya lo he dicho antes. Es que es la única alternativa. Y esto, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer, lo están haciendo ya. Ya lo ha hecho el imperio estadounidense, el imperio anglosajón, pero es que lo está haciendo China con su nación multiétnica civilizatoria, y lo está haciendo Rusia, que también es un imperio multiétnico, no se nos puede olvidar que Rusia también es un imperio multiétnico. Por lo tanto, la única posibilidad de que España en este siglo XXI tenga algo que decir frente al mundo es
esta es la solución, no hay otra. Y yo, ojo, esto lo hablaba el otro día con mi compañero de la Liga de los Comunes, yo apoyo una España soberana de forma individual, o sea, como lo que hubo en los años 50, 60 y 70. Una España que no sea dependiente, que no necesite estar en un proyecto geopolítico, pero es que las condiciones cambian. Y vivimos en el siglo XXI en cual los proyectos geopolíticos a escala civilizatoria van a ser los imperantes, los que van a imponer sus programas y planes políticos. Entonces, no hay otra forma de que España cambie su rumbo. Para mí, un país solo puede ser soberano si tiene gran masa de población, tiene arma atómica y tiene una industrialización fuerte. Y España no tiene ninguna de las tres. ¿Que necesitamos la mejora? Pues sí, por sí solo, sí. Pero también necesitamos un proyecto geopolítico que desborde completamente a lo que es la nación española. Porque la nación española, tal y como está configurado el mundo a día de hoy, es imposible que cambie las tornas. Incluso en este mundo tan globalizado, puede ser que la desintegración de España se dé. Y justamente en la iberofonía será donde no se dé. Donde no se dé la desintegración de España. Tomás, ¿hay más preguntas? ¿Cómo va? Sí, no, preguntas tengo aquí varias, solo que el hecho de la conexión, bueno, ya, aparte que el de lo van llevando ustedes bastante bien, era simplemente poner, aunque bueno, esto tampoco va a tener demasiado debate porque, bueno, Jesús va a tener una postura y Rafa va a tener otra. Sería, por un lado, como la pregunta primera y como en principio menos importante, Portugal, ¿qué diferencia tiene y qué similitud tiene con España? Por ejemplo, desde el punto de vista, aunque esto iría más bien para Rafa, ¿no? Porque con el tema de la hispanidad y la iberofonía, Portugal y España tienen unos nexos, ¿no? Entonces eso es muy evidente. Pero desde el punto de vista de nacionalismo étnico, Rafa, los portugueses, ¿por qué son diferentes a España? ¿Por qué se puede establecer que hay un nacionalismo español, hay también un nacionalismo étnico portugués? Eso por un lado, y para que haya una réplica y contrarréplica más amplia, es lo que es Mediterráneo, Ribera Norte, como le he escuchado hace poco a Carlos Paz, de la vinculación que tiene España con los países ribereños, tanto del norte como del sur del Mediterráneo. España, que es más bien mediterránea o europea. Entonces serían esos dos términos. Nacionalismo étnico, español y portugués. Si es lo mismo, se puede hablar de que hay un nacionalismo étnico diferente portugués, mediterráneo o como Europa, ¿vale? Ahí lo dejo. No sé. Vale, tomo la palabra yo. ¿Qué quieres decir? Digo, sí, lo resumo. A ver, el portugués nativo es igual que un español. Lo único que diferencia es el idioma y una circunstancia histórica. Portugal fue del imperio durante 60 años, hasta 1640, que fue las rebeliones, que también hubo una rebelión en Cataluña, pero obviamente Portugal era más grande, tenía más población y se pudo enfrentar con más éxito a las tropas imperiales, ¿no? Por eso se separó. Pero sí que hay que reconocer que Portugal, una vez que ya era independiente, tuvo un error histórico gigantesco, incluso mucho antes que nosotros, que es darle la ciudadanía a la gente de las colonias. Y eso llenó al propio Portugal de gente de Goa, gente que eran negros. Y estamos hablando del siglo XIX, que allí hay negros desde esa época, pero aunque eran minoritarios. Por eso, a día de hoy, Portugal, con todos los problemas que tiene, hablar de una unificación y este tipo de cosas, yo lo considero utopía. Sí tenemos que colaborar para liberarnos de la bota yanqui, que ellos tienen más bases americanas que nosotros, y para mejorar sus condiciones. Allí en Portugal se cobra la mitad del sueldo que aquí, eso es inaceptable. Para eso sí podemos colaborar. Pero más allá de eso, sería utopía, querer una unión. Ahora mismo las naciones que hay no tienen que unirse, tiene que llegar a un entendimiento para liberarse de la bota yanqui. Eso es lo que tienen que hacer. Y
en la segunda respuesta, el tema de Carlos Paz, los países mediterráneos, sí es verdad, ¿no? Que Siria, lo que pasa es que ahora están pasando las cosas que están pasando, pero Siria, el Líbano, estos son países que cuando se han desarrollado por sí mismos, se han quitado encima el fanatismo islámico promovido por Israel, han sido naciones que se han culturizado muchísimo, ¿no? En el Líbano hay un nivel cultural gigantesco, físicamente incluso hay mucha sangre blanca. Aunque son culturalmente árabes, su nombre, como escriben, allí en el Líbano hay un movimiento que es el movimiento fenicista, que reivindica la herencia fenicia, ¿no? Físicamente incluso se parecen a nosotros. España es europea, el Mediterráneo tiene una influencia, claro que tiene una influencia. Estamos hablando de zonas en las que las cosas se desdibujan un poco. Yo te pongo, por ejemplo, en la época de Franco, en Ceuta y en Melilla había musulmanes, había barrios que eran musulmanes y servían en las tropas regulares. No había un riesgo de que el español desapareciera, pero bueno, son ciudadanos de España, aunque tengan su particularidad en una zona de frontera. Yo no estoy en contra de las naciones del Mediterráneo, pero eso sí, hay unas diferencias. Nosotros no tenemos que desaparecer como pueblo, eso es algo que siempre tenemos que reivindicar, pero que hay personas del Líbano y de Siria, sobre todo de generaciones anteriores, porque actualmente han sido muy invadidas por gente que sí que son inaceptables, de Pakistán o de Afganistán. Pero naciones que somos una nación mediterránea, sí, y europea, hay zonas que se desdibujan. Vale, yo quería decir, a colación de lo que ha dicho alguien aquí en el chat, que es verdad que Portugal siempre ha estado mirando para las élites de Gran Bretaña y España ha estado mirando para las élites francesas. Por eso tenemos un rey que viene de origen francés. España siempre ha mirado para Francia y Portugal siempre ha mirado para Gran Bretaña. Este es un fallo histórico que todavía a día de hoy nos estamos intentando liberar. Es más, España también podemos hablar de cómo el catolicismo se protestantizó y esa problemática del catolicismo protestantizado todavía no se ha repuesto de esa reforma, ¿no? Si se quiere decir así. Y en torno a los países del Mediterráneo, pues yo creo que sí, que tiene que haber una cooperación también entre los países mal llamados PIG, ¿no? Que son Portugal, Italia, Grecia y España, porque verdaderamente el sur de Europa, de la Unión Europea, mejor dicho, y también de Europa, por supuesto que sí, son los países que están más condenados a la pobreza, que en la repartición a escala internacional del trabajo se les ha asignado el sector turismo, servir al norte de Europa, que los alemanes vengan aquí y los españoles tengamos que poner copa, que esto sea el puticlub de Europa, pero no aquí, solo en Italia, también en Grecia, y yo creo que también puede estar vigente ese tipo de cooperación entre estos países para contraponer esa hegemonía que nos quieren implementar desde los países centro y norte de Europa. Y no tengo más nada que decir porque tampoco conozco muy bien cómo son las vertientes que se dan en el norte de África y tampoco en Siria, en Líbano y compañía. Vale, yo no puedo estar mucho más tiempo y quiero resumir. Voy a resumir, ya si quieres me dice la última pregunta o lo que sea, Tomás. Pero voy a resumir, ya hablando más allá de la idea. Los españoles tenemos que llegar a un entendimiento sí o sí. Necesitamos o un movimiento o un frente amplio que recupere la soberanía nacional, que reivindique los derechos de las clases trabajadoras y que reivindique frenar la inmigración, sea la que sea, y que saquemos ya por fin a toda esta casta de mentirosos, de agentes de los servicios de inteligencia y de trabajadores de las fundaciones internacionales que tenemos por casta política y necesitamos números. Ya no vale simplemente una pureza doctrinaria, ideológica perfecta, sino unos puntos en común que aunque no formemos el mismo organigrama, sí al menos entendernos para recuperar la soberanía nacional, darle un vuelco absoluto a ese parlamento de hienas y que dejen de jugar con nosotros. Y así que yo creo que estos debates, en vez de una competición a ver quién es mejor que el otro, cada uno dirá quién ha ganado. A mí de verdad que para mí es secundario.
lo importante creo que es eso, llegar a un entendimiento y hacer algo porque es ahora o nunca. Estoy totalmente de acuerdo. Lo principal es la nación española, que podamos salir adelante, que llevamos 2 siglos de humillación. Bueno, yo lo último que quería... Perdón, Tomás. Bueno, si quieres termino yo y decir eso, que llevamos 2 siglos de humillación en España, que ya los chinos han salido de su siglo de humillación, que los españoles tenemos que contraponer el poder hegemónico que nos han impuesto los anglosajones y la Unión Europea, y que yo creo que a día de hoy es más necesario que nunca unirnos para luchar contra esta casta de traidores que nos tienen prácticamente metidos en la miseria, y que lo que esto va a llegar es a que se destruya la nación española. Poco más que decir. Si me dejáis un segundo, me gustaría, por ejemplo, decir frases ilustres, por ejemplo, que la tenía aquí apuntada porque me llamó mucho la atención, de gente que defendieron la idea de la hispanidad, y entre ellos me resultó muy curioso, por ejemplo, la que dijo Francisco Franco. Dijo: la hispanidad significa hermandad, significa comunidad de destino y fe en la historia. Esto lo podemos encontrar también en Franco, pero también podemos encontrar algo parecido en José Antonio Primo de Rivera. Y no solo en José Antonio Primo de Rivera, también podemos encontrarlo en el discurso en 1991 de Fidel Castro. Hablamos una misma lengua, tenemos una cultura común y enfrentamos problemas similares. La unidad de nuestros pueblos no es solo deseable, sino que es necesaria. Podemos encontrar también Octavio Paz, que es Premio Nobel de Literatura Mexicana. Lo que nos distingue no es el rechazo de nuestras raíces españolas ni indígenas, sino su unión en un destino común. Gabriel Mistral, que también fue Premio Nobel de Literatura en Chile. La América española es mestiza desde su origen y su gloria está en no temer esa sangre mezclada, sino en hacerla fecunda. Ramiro de Maeztu, bastante conocido, que es un ensayista español. La hispanidad es el conjunto de pueblos unidos por una tradición espiritual común, más fuerte que cualquier vínculo político. José Vasconcelos, mexicano también. El mestizo hispanoamericano es el símbolo de la fusión de todos los pueblos, destinados a crear una civilización universal. Y tengo más autores, pero los voy a dejar ahí. Simplemente quiero recalcar que gente de diferentes aspectos ideológicos, ya sea Francisco Franco, por ejemplo, Fidel Castro, José Vasconcelos, Ramiro de Maeztu, tenían en común esa idea de una unidad o cooperación hispana entre los pueblos hispanos. Más allá de las ideologías, había un proyecto común que yo creo que a día de hoy nos puede unir todavía, nos puede unir algo, porque está España bastante fragmentada ideológicamente. No se te escucha, Tomás. Tomás, está muteado, está muteado. Sí, ya. Es que eso es que funciona fatal, no sé por qué, la conexión de hoy o del ordenador, porque por el móvil va bien. Entonces le doy a mutearme, pero la página como que no lo pilla. Entonces, que lo que quería decir que lo podemos dejar aquí. Espero otro día que tengamos otro debate. A ver si lo mismo me tendré que comprar un portátil, porque este portátil creo que me lo pillé reacondicionado del 2017 y está ya pidiendo el banquillo. Así que a ver si los recursos técnicos son mejores, porque para mí ha sido difícil seguir un poco esto, porque he tenido que, aparte de estar aquí con los comentarios, con el móvil, un poco follón, ¿no? Ha sido un poco follón. Pido disculpas, porque ha sido por recursos técnicos míos o la conexión, no sé, creo que más bien el ordenador, ¿no? Y lo que os planteo es para otro día debatir sobre algunas cuestiones de actualidad, si os parece bien, cuando pase una semana, ¿vale? Jesús, Rafa, ¿os parece bien? Sí, perfecto. Yo dejaría que Rafa hiciera una última intervención y yo no me oí. No sé. Yo, bueno, tú has reivindicado a una serie de autores y una frase. Claro, ¿continúo o no? Bueno, tú has reivindicado una serie de autores que yo tengo más o menos una idea neutral sobre ellos. El primero Franco, que fue el que puso las bases americanas en el 53, pero que la gente entienda que en el año 43, en las Waffen SS, mal que les pese a cualquiera,
hubo una Europa que se entendió más allá incluso del idioma, y estaban todos unidos contra la destrucción de su propio continente. Y había españoles católicos, había alemanes luteranos, había italianos ateos y había daneses. Y todos estaban para la defensa de la propia civilización occidental. Que ese ejemplo tampoco se muera, que a cada cual si le gusta más el hispanismo o no, pero que esto no se puede borrar de la historia, porque fue a partir del 45 cuando se les pone una cadena a todos los pueblos de la civilización occidental, incluidos los latinoamericanos, y hemos llegado a donde hemos llegado, al enfrentamiento, a la división, al no tú, no yo, a mí me gusta más tu cultura, a mí me gusta menos la mía. Todos tenemos que remar contra Sion. Vale, yo me voy a despedir ya también. Ha sido un placer debatir, creo que ha sido muy cordial y creo que así tiene que ser el modelo para los futuros conversaciones, los futuros debates que pueda haber entre diferentes ideologías, porque ya demasiado fragmentados estamos, ideologizados cada uno, como para entrar en un debate y encima pues que la cosa acabe mal. Creo que lo principal es esto, poder debatir sanamente, que no haya ningún problema. El tema no voy a entrar ahí, el tema del 42, ¿no? De que he hablado de que Franco cordialmente es un tema largo y tendido. Yo creo que Franco no quiso entrar en el conflicto, principalmente porque yo a Franco no lo encuadraría dentro de un fascismo como tal, sino que igual que tampoco a Falange, lo encuadraría más en una democracia cristiana, si se puede decir así, un nacional catolicismo, entre comillas, que es diferente totalmente al paganismo puramente del Tercer Reich. Pero bueno, mis últimas palabras es decir que yo siempre he defendido que España tiene que desarrollarse internamente sin depender de nadie y sin esperar nada de nadie, pero que va a ser difícil en el mundo actual, como he dicho antes. Si España quiere salir del yugo en el que nos encontramos y poder encaminarse en un proyecto que nos insubordine como nación, necesitaremos apoyo de otras naciones. Y ninguna nación europea o anglosajona quiere una España fuerte. Así que solo nos queda este proyecto iberófono. Creo que odiar a España, pues, o la hispanidad, mejor dicho, es odiar en parte su pasado y también odiar en parte un futuro y un legado que nos pueda venir bien a nuestros hijos y nietos. Yo creo que la nación cultural no es una idea puramente hispana, sino que es una idea, como he dicho antes, se funda en el racismo del siglo XVI, la Ilustración francesa, y es una idea totalmente extranjera, de aquellos precisamente que siempre han intentado destruirnos. Es el sueño húmedo de esas naciones que se resumen que jamás podamos entablar un proyecto a escala universal entre los países iberófonos. Así que yo creo que defender la nación étnico-racial es defender en parte los intereses de potencias extranjeras. Y aquí lo dejo, un placer y muchas gracias a los dos. Un placer, Jesús. Hasta luego, señores. Gracias a los dos, muchas gracias a los que habéis estado escribiendo comentarios, que ha estado bastante animado el foro. Disculpad que no haya pasado aquí, porque es que la página de StreamYard funciona regular y algunos comentarios muy buenos, al final no he podido pasarlo porque se han amontonado y esto el ordenador está funcionando como le da la gana. Así que lo dicho, emplazamos para otro momento y vale, Jesús, la Liga de los Comunes y Rafa, Cuadernos Grises, ¿vale? Que son dos canales de pensamiento político. Bueno, de Rafa también toca más temas, a lo mejor de literatura o bueno, asuntos más también bueno, porque hay que salirse de lo que es el canal, típico canal de 800.000 seguidores que al final está defendiendo a un partido político a cambio de un dinero, por tanto, ahí ya no hay libertad, no hay libertad, va a ser un discurso encorsetado y un discurso que va a defender unos intereses partidistas. Aquí, humildemente, estas tres personas que estamos, intentamos desde, claro, nuestro punto de vista, ofrecer cosas de historia, cosas de pensamiento político, cosas de ideología que puedan hacer a la gente reflexionar. Así que gracias a todos, gracias Jesús, gracias Rafa y ya nos vemos otro día. Chao, señores, un placer.